Estamos estudiando el Salmo 4. Hoy comenzamos con la segunda parte y recordemos que en el programa anterior, cuando comenzamos con este salmo, hemos visto cómo el rey David clamaba a Dios recordando a su vez cómo el Señor le había bendecido momentos claves de su vida. Y luego, como voz de Dios, se dirige al pueblo para exhortarles a dejar la vanidad y la mentira. Hoy comenzaremos con el versículo 3 y 4, que dice así: Sabed, pues, que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama, y callad. ¿Qué significa piadoso? En el hebreo original es la palabra hasid, que se refiere al pío, o sea, al santo, fiel. Significa a aquel que él ha elegido y apartado para él. Es el hombre fiel a Dios y que lo demuestra con buenas obras. A ellos Dios dice que le oirá cuando ellos claman. A veces no nos damos cuenta que nuestras oraciones no son oídas por el Señor. En el Salmo 66 dice: Si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. La palabra iniquidad significa injusticia o gran maldad en el modo de obrar. Y no habla de practicarla solamente, sino de mirarla, de desearla en el corazón. El pecado nos aparta de Dios, pero no solo el pecado de acción, también el de omisión, que es cuando deberíamos hacer algo que es recto, justo, y no lo hacemos. Pero hay un tercero, y es cuando no lo cometemos en el hecho, pero lo deseamos en el corazón. Y el Señor Jesús nos deja un ejemplo cuando enseñó que si deseamos la mujer del prójimo en el corazón, ya habríamos adulterado. Este es un principio del reino de Dios, donde debemos no desear en nuestros corazones aquellas cosas que son vanas, huecas, y también que son directamente pecados contra Dios. En Proverbios capítulo 28, versículo 9, dice: El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Cuando somos indolentes con la palabra de Dios, sea que seamos perezosos para leerla, negligentes para escucharla y ponerla por obra, Dios no solo no escucha la oración de estas personas, sino que la considera abominable. Y abominar significa detestar. Porque es una manera de decirle a Dios cuando somos, como dije anteriormente, perezosos o negligentes para con la palabra de Dios. Es una manera de decir: me interesa poco lo que dices. Y cuando nos interesa poco lo que Dios dice, ahí estamos corriendo mucho peligro. Recordemos que abominar significa detestar. Y en Mateo capítulo 6, versículo 5 dice: Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Cuando no oramos de corazón, sino para hacernos ver por otros, el Señor escudriña la mente y el corazón y discierne las intenciones. Y cuando estas intenciones son para ser reconocidos por los hombres, Dios no las escucha, pero sí su oído está atento a los puros de corazón. En Santiago capítulo 1, versículos 6 y 7 dice: Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues,
quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. La duda en lo que oramos es otro motivo para no recibir la respuesta a la oración. Con la duda manifestamos desconfianza, falta de conocimiento íntimo, personal con Dios, falta de fe. En Santiago capítulo 4, en versículos 3 en adelante dice: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. La motivación de la oración es muy importante. Santiago revela cómo muchas veces oramos por cosas o por situaciones que nada tienen que ver con el plan de Dios para nuestras vidas. Por el contrario, son planes que tienen que ver con el mundo, con la vida natural, fuera de la esfera de aquello que Dios planea, desea, propone para cada uno de nosotros, fuera de lo que verdaderamente a Dios le interesa. El escritor cristiano Tim Keller afirmó: si estamos viviendo sin que Dios tenga nuestra más alta lealtad, entonces vamos a utilizar la oración de una forma instrumental, egoísta, simplemente intentando obtener las cosas que podrían ya estar arruinando nuestras vidas. Como Dios nos ama, no va a responder a oraciones que producirían como fruto arruinar nuestras vidas. Estamos estudiando el Salmo 4 y en el versículo 3 dice, en la segunda parte dice: Jehová oirá cuando yo a él clamare. Y es en el contexto de que Dios escoge a los piadosos y los escucha. Y comenzamos a hablar de aquellas situaciones por las cuales Dios cierra su oído. Y hay una muy en particular que dice en 1 Pedro 3:7: vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas, sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. El apóstol Pedro relaciona la respuesta o no por parte de Dios a nuestras oraciones a la forma que nos comportamos con nuestras esposas. Y en forma particular creo que este principio se extiende de manera recíproca a la forma en que la esposa trata a su marido o del Hijo de Dios para con su prójimo. No creo bajo ningún punto de vista que aquel que maltrata a su prójimo puede estar agradando a Dios y por consiguiente que sus oraciones sean escuchadas por Dios. Y vamos a finalizar con el versículo 4 donde dice: temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. El temor es, como dice el libro de Proverbios, el principio de toda sabiduría. Esto significa que cuando tenemos en cuenta a Dios en todos los aspectos de nuestra vida, y repito, en todos, no en algunos, y otros los reservo para mi libre parecer. Cuando lo tenemos en cuenta en todos, ahí comenzamos a vivir con sabiduría. Pero no una sabiduría humana, que según Santiago es animal y diabólica. Y esto es, en forma natural, vivir con esta sabiduría, con este temor, en forma natural nos llevará a no pecar. Porque Dios no se contradice, y si Él nos guía
con su Espíritu Santo, porque somos personas temerosas, que nos preocupamos de lo que a Dios le interesa y de ser guiados por Él. Ese mismo Espíritu Santo nos llevará a toda verdad y no a la mentira del pecado. Por lo tanto, qué importante es el temor de Jehová, ser temerosos de Dios. A veces hay gente que se confunde y piensa que tener temor de Dios es tener miedo, pánico. Cuando uno se encuentra cara a cara con Dios, puede vivir la situación que vivió Isaías, que se dio cuenta de su pecado y quedó perplejo por la santidad. Se confrontó con la santidad de Dios y quedó perplejo por su pecado. Y dijo, ay de mí, que soy un hombre de labios inmundos que habita en medio de un pueblo de labios inmundos. Pero no significa el pánico, el terror, porque el amor de Dios no produce pánico, terror, espanto, sino produce convicción para arrepentimiento y para que la mirada de amor del Señor nos convenza de cambiar de actitud en nuestras vidas. Termina diciendo, meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama, y callad. La mayoría de las personas, en el momento en que acuestan su cabeza en la cama, meditan, vienen pensamientos. Meditar es bueno, meditar es necesario. Meditar significa analizar. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué estamos haciendo? Muchas veces no nos detenemos a analizar, porque cuando analizamos, cuando meditamos, nos damos cuenta de nuestros errores, nos damos cuenta que tenemos que cambiar y no queremos hacerlo a veces. Por eso, en aquella época, cuando fue escrito esto, no existía lo que hoy tenemos de tecnología. Ni siquiera hablo del televisor, porque ya parece que es anacrónico. Estamos hablando de la tecnología que nos envicia, que es todo tipo de pantalla, sea la del ordenador, la de la tablet o el móvil. Todo eso como nos aturde, nos aturdimos permanentemente con eso. Nos quita el tiempo y la posibilidad de meditar. Qué bueno que es meditar. De hecho, en varios pasajes bíblicos el Señor dice, meditad en vuestros caminos. En una parte dice, sembráis mucho y recogéis poco, hablando de la infructuosidad de lo que están haciendo. Meditad en vuestros caminos acerca de posiblemente estemos andando en caminos cerrados. ¿Cuánto tenemos que meditar? Y el Señor nos llama a meditar. De tal manera que hasta este salmo termina con la palabra, o este tramo termina con la palabra Selah. Que si recuerdan, ya hemos hablado en otras oportunidades, la palabra Selah tiene dos significados. Uno, un significado musical, porque los salmos eran canciones. Y es un interludio musical. Pero por otro lado, según la cultura hebrea, el significado que tenía era de meditar en lo que se habla, pero también en lo que se escucha. Meditar. Y meditar en nuestras camas y estando callados significa que no nos aturdamos con tantos ruidos. No nos aturdamos con tantas cosas que queremos decir. ¿Por qué no meditamos en lo que hemos escuchado?
¿Por qué no permitimos que, porque cuando meditamos y permitimos que el Espíritu Santo nos hable, Él es el que toma todo lo que has oído y te confronta y saca a luz aquellas cosas que quizás tú pensabas que estaban correctas y no lo están. Y el Señor, con este simple y maravilloso acto, te da la posibilidad de enderezar tus pasos, de rever tus caminos, para que precisamente, como dice la Biblia, todo te vaya bien.